Vamos a iniciar, hermanos, orando al Señor para que aprovechemos este tiempo al máximo. Son las 8:10 y vamos a orar al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, nuestras familias. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra, para meditar en ella, aprender de ella. Señor, queremos desaprender para aprender hoy. Cualquier esquema de pensamiento, cualquier idea, cualquier filosofía humana que haya en nuestra mente contraria a la palabra de Dios, quítala de nosotros y pon tu palabra, tu revelación y la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón para que podamos entenderla, comprenderla, adoptarla, apreciarla, valorarla y sobre todo obedecerla y amarla, Señor. Tu palabra es verdad y creemos en ella. Venimos hoy dispuestos delante de ti, Señor, en esta noche para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprovechar al máximo la clase de hoy y sea un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos a este maravilloso discipulado que estamos estudiando, el tema de la adoración bíblica. Ya vimos 2 clases de introducción acerca de lo que significa ser bíblicos, porque no podemos hablar de la adoración si no hemos entendido lo que significa ser bíblico. No podemos hablar de ningún tema a nivel doctrinal, a nivel de estudio de la palabra de Dios, si no es con base en la revelación escritural, con base en la palabra. Y en esta noche vamos a introducirnos en el tema de precisamente la adoración. Y es un tema tan largo, tan profundo, tan maravilloso, que no nos alcanzaría realmente ni siquiera los 3 meses que vamos a estar estudiando esto. Yo creería que es solamente como un abrebocas, una forma de estimularlos a ustedes, de animarlos a ustedes a que sigan escudriñando las escrituras acerca de este tema. Entonces, vamos a mirar la presentación para que comencemos nuestra clase. Quiero introducirme con un tema que he denominado creados para adorar. Creados para adorar. Tú y yo fuimos creados inicialmente para adorar a Dios. Ese fue el propósito inicial para el cual Dios nos formó, Dios nos creó. Y tenemos que regresar a nuestro origen, porque a través de la historia de la humanidad, el hombre, obviamente por el pecado, se ha alejado de Dios y por lo tanto ha perdido el enfoque de su propósito de vida. ¿Y cuál es su propósito de vida? Adorar a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Entonces, tenemos que regresar al origen. Precisamente, tengo un material de estudio que si ustedes desean lo pueden adquirir. Aquí hay una pequeña cuña de un material de estudio que desarrollé años atrás para dictar seminarios acerca de la alabanza y la adoración en diferentes iglesias. Y se llama Regresando al origen, precisamente, o retornando a nuestro origen. Porque para conocer nuestro destino final, tenemos que conocer y entender cuál es nuestro origen. Para saber para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. ¿Y nuestro origen cuál es? Nuestro origen es precisamente este, que fuimos creados para tener una relación directa con Dios. Y esa relación nos lleva a una comunión íntima con Él todos los días. Y parte de esa comunión íntima con Él tiene que ver
la adoración. La adoración es una parte fundamental de nuestra forma de relacionarnos con Dios. Si no hay adoración, entonces no hay reconocimiento de quién es Él. No hay reconocimiento de sus atributos. Pero obviamente para adorarle con entendimiento, tenemos que saber cómo es Él, quién es Él, cómo piensa Él. Debemos conocer sus atributos. Realmente el concepto de la adoración es muy complejo, muy profundo y muy largo. Y quisiera, aunque de esto voy a hablar en la próxima clase, quisiera recordar que en los 10 mandamientos Dios revela su carácter. A través de los 10 mandamientos, la forma en que Él los expresa y los define en la ley de Moisés, Él está mostrando cómo piensa Dios, cómo piensa Él y qué espera y qué quiere de nosotros, de sus hijos, de sus hijos creados. Y el primero de ellos es muy interesante porque nos revela el primer requisito que Dios establece para nosotros podernos relacionar con Él. Y es entender que Él es único cuando dice, no tendrás dioses ajenos. Es decir, no te podrás inclinar ante otros dioses inventados por el hombre, porque el único Dios verdadero soy yo. Es lo que está queriendo decir el Señor cuando establece el primer mandamiento. No te inclinarás, y cuando dice no te inclinarás, se refiere a no adorarás a otros dioses ajenos. Y no tendrás ídolos, ningún tipo de imagen. No podrás ir a buscar en otro lado lo que solo yo te puedo dar. Es lo que está diciendo Dios. Esto nos lleva a comprender, hermanos, que la adoración es una demanda de Dios. La adoración es algo que Él pide de manera exclusiva. Y precisamente la idolatría, que es prácticamente uno de los pecados que más aira a Dios, de los pecados que más graves puede cometer el ser humano. Es la idolatría lo que puede enfurecer al Señor cuando nosotros no entendemos que al único que debemos adorar es a Él. No podemos tener dioses ajenos. No podemos invocar a otro tipo de Dios, aparte del Dios fiel y verdadero que es nuestro Señor. Jehová, el nombre de Jehová, el Jehová de los ejércitos, el nombre de Dios. Y aquí vemos, hermanos, cuán celoso es Dios con su adoración. Por eso es tan importante entender el concepto de la adoración. Allí vemos desde el principio, cuando Dios establece sus mandamientos, que lo primero que nos pide es que entendamos la importancia de la adoración. Muy bien, volviendo al tema de creados para adorar, en esta introducción vamos a hablar de la alabanza y de la adoración, porque son dos conceptos con características particulares, dos conceptos con características muy particulares y que podríamos diferenciar de una manera especial, y es muy importante diferenciarlas. Aunque son dos conceptos diferentes, la alabanza y la adoración, son dos conceptos que necesariamente van unidos, están muy unidos, son inseparables uno del otro. Y finalmente los dos conceptos, la alabanza y la adoración, terminan siendo o terminan cumpliendo
el mismo propósito, que es darle reconocimiento a Dios. Lo que pasa es que cuando comenzamos a estudiar en profundidad el tema de la alabanza y la adoración, claro, sí encontramos ciertas características muy particulares en la alabanza y otras características muy importantes y particulares en la adoración. Es muy importante esto, mis hermanos. Cuando mencionamos estas palabras, alabanza y adoración, acude a nuestra mente la idea de la música. De manera inevitable pensamos en música. Y claro que sí, la música es una parte, porque la alabanza incluye la música, pero la alabanza abarca mucho más. La alabanza, además de la música, incluye poesía, por ejemplo, y cualquier tipo de acto que sea hecho con el propósito de darle reconocimiento, darle exaltación y contemplación a Dios. Por ejemplo, dentro de la oración, esto es como una introducción. Estoy, digamos, disparando diferentes conceptos aleatorios relacionados con la alabanza y la adoración. Pero ya vamos a ir punto por punto explicando todo detalladamente. Por ejemplo, dentro de la vida de oración, también está la alabanza y la adoración. En la oración necesariamente tiene que estar incluida la práctica de la alabanza y de la adoración. La alabanza y la adoración, hermanos, es más que música. Más que música, porque cualquier expresión artística, expresión de afecto, de cariño, de reconocimiento y de admiración a través de un instrumento o a través de nuestra boca, nuestras palabras, eso, repito, es más que música, es un estilo de vida, es una forma de vivir. La alabanza y la adoración no se limita solo al tiempo congregacional, cuando estamos en la iglesia cantando todos juntos al Señor. Eso es precisamente lo que es, un tiempo de alabanza congregacional. Pero realmente esto tiene que ver con una forma de vida, con algo que tiene que ver con el día a día, la manera en que nosotros vivimos el día a día, practicando una vida de alabanza y de adoración. Realmente se tiene que convertir en un hábito dentro de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente. Para poder vivir dentro de los mandatos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es adorarlo solo a Él. No puedes relacionarte con Dios si no aprendes a adorarlo y de manera exclusiva, solamente a Él. El propósito inicial de Dios al crearnos fue para que tuviéramos una relación de alabanza y de adoración con Él. Fuimos creados para alabar, fuimos creados para adorar. En nuestro paso temporal por la tierra, el Señor quiere formarnos como adoradores para que finalmente un día, cuando nos presentemos delante de Él cara a cara, estemos preparados para adorarle por la eternidad. Qué importante es la adoración. Esto no tiene que ver solo con música. Esto no es un tema solo para músicos o para aquellos que sirven en el área de la música, en la iglesia. Esto es un tema para todo hijo de Dios, para todo cristiano y que haya nacido genuinamente, tiene que aprender a ser un verdadero adorador. En algún momento te has preguntado, creo que se paró el video, bueno, ok, ya. En algún momento te has preguntado por qué en la iglesia del Señor todo el tiempo
estamos alabando. Todo el tiempo estamos adorando a Dios por medio de la música, por medio de nuestras oraciones, por medio de la exposición de la palabra de Dios, la predicación. Todo, todo lo que hacemos en la iglesia son actos de adoración. Son actos de adoración. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué todo el tiempo estamos adorando y alabando al Señor? No hay un solo culto cuando nos reunamos donde no haya alabanza y adoración y reconocimiento a Dios. Porque Dios creó la música y Él la estableció como un medio de expresión artística espiritual para nosotros demostrarle nuestro amor, demostrarle nuestra admiración y nuestro respeto a Él. Ahora, ¿por qué Dios estableció la música como una herramienta para alabarle y para adorarle? Porque la música es la mayor habilidad de expresión artística que Dios puso en el hombre para reflejar el estado de su alma. Recordemos que en el alma es donde se encuentran el intelecto, las emociones y la voluntad. Somos espíritu, alma y cuerpo, y en nuestra alma, la cual es formada en el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra, es donde está el intelecto, las emociones y la voluntad. Y es allí, a través de nuestra alma, que nosotros, o más bien a través de la música, que nosotros expresamos lo que hay en nuestra alma hacia Dios. Entonces, ¿qué es la música? Realmente solamente es una herramienta. Es solo una herramienta que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que le alabáramos y le adoráramos. Pero vuelvo y repito, el concepto bíblico de la alabanza y la adoración no se limita solo a cantar o a tocar un instrumento. Esto va mucho más allá y lo vamos a aprender. Ahora, otro concepto muy importante sobre la alabanza y la adoración. Lástima que la imagen se está tildando, pero bueno. Otro concepto importante es que Dios no quiere una parte de nosotros. Él lo quiere todo de nosotros. ¿Qué quiere Dios de ti? Lo quiere todo. Todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo. Todos tus talentos, dones, habilidades, capacidades, virtudes. Que todo esté puesto al servicio de Él. ¿Para qué? Para darle reconocimiento y exaltación. Recordemos esa forma en que Jesús expresó el deseo de Dios, el corazón, lo que hay en el corazón de Dios, lo que Él espera para nosotros, cuando dijo en el mandamiento del nuevo pacto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Allí se resume la ley en esos dos mandamientos. En la ley de Cristo, amarás al Señor con toda tu fuerza, tu alma, tu mente. ¿Y cuál es la palabra clave que más se repite en esta porción bíblica? La palabra todo o toda. Toda tu mente, toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué significa todo? Todo es todo. La palabra todo incluye el 100% de lo que abarca. Dios no quiere de nosotros un 90%. Obviamente ni un 80 ni un 50%. Lo quiere el 100% de nuestra vida.
Todas las áreas de nuestra vida las tenemos que entregar al Señor. Todas las áreas, incluyendo el área, no solo lo espiritual, sino la parte emocional y la parte material. Dios quiere intervenir en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En lo financiero, en lo familiar, en lo emocional, en lo sexual, en todo. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Lo quiere todo. Un verdadero adorador es el que entrega completamente toda su vida a Dios. No puede decir que le ha entregado su espíritu, pero no su alma o su cuerpo, o su alma, pero no su cuerpo. Es decir, me gusta ir a la iglesia, cantar, escuchar la prédica, pero también me gusta algunas cosas del mundo que quiero seguir practicando y que sabemos por la palabra de Dios que son pecaminosas y que van a interferir en nuestra comunión con Dios. Eso no es posible. Eso no cabe en la vida de un verdadero adorador. Porque el verdadero adorador lo debe entregar todo a Dios. Y finalmente, para esta introducción, tú puedes alabar y tú puedes adorar a Dios no solo con la música necesariamente. También lo puedes hacer con cualquier otra habilidad, talento o don que Dios te haya dado. Muy bueno los que saben tocar un instrumento y cantar, que pueden hacerlo y alabar a Dios con ese don. Pero no todas las personas tienen los mismos dones. Hay personas que tienen dones para el arte, otro tipo de arte como la pintura, la escultura, qué sé yo, o la poesía. ¿De qué manera tú podrías expresar a Dios alabanza y adoración a través del don artístico que Él te haya dado? O si no tienes una habilidad artística, cualquier otra cosa en la que tú le puedas servir, darle tu tiempo y tus recursos a Dios, de esa manera le estarás alabando. O también a través de tus oraciones, a través de tus cánticos espontáneos. No importa si eres cantante o no, si cantas afinado o desafinado, eso a Dios no le interesa, porque Dios lo que mira es tu corazón. Ahora, si vas a servir ya en la música, en un ministerio musical dentro de la congregación, obviamente que se requiere que seas afinado y que sepas hacer bien lo que vas a hacer. Pero en nuestra intimidad con Dios, cualquier cristiano debe convertirse en un verdadero adorador. Debe practicar la alabanza y la adoración en su vida cotidiana, en su vida de oración. Recordemos que a Dios se le debe alabar y adorar es con el corazón. Muy bien, mis hermanos, vamos a la presentación para mirar algunos conceptos. Bueno, antes de ir a dos palabras en hebreo que vamos a analizar hoy, primero quiero que revisemos unos pasajes bíblicos respecto a este punto de ser creados por Dios para adorar. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria, para darle gloria. ¿Y qué es gloria? ¿Qué es darle gloria a Dios? Es darle reconocimiento. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Allí ven ustedes que el
elemento principal que debe caracterizar nuestra alabanza y nuestra adoración es el corazón. Dice que cantemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero si eso que estás cantando no está impregnado de un corazón contrito, humillado, sincero, entonces es simplemente una canción. Es simplemente una letra bonita, que puede ser muy sentimental, como muy romántica, pero realmente ni la entiendes, no entiendes lo que estás cantando, ni tampoco la sientes en tu corazón, ni lo estás haciendo de corazón, con sinceridad y con transparencia. Entonces, el corazón es el factor determinante en nuestra vida de adoración, cuando usamos la música específicamente hablando. También Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Miren ustedes nuevamente, corazón, en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y aquí aparece otro factor importantísimo, además del corazón, y es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Para poder nosotros cantar al Señor, tenemos que estar inundados de la palabra de Cristo, como dice acá, que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. ¿Cómo vamos a adorar, a cantar y alabar a Dios si no conocemos la palabra? Si no conocemos al Dios de la Escritura. ¿Y cómo vamos a conocer al Dios de la Escritura? Conociendo la Escritura de Dios. Por eso la palabra de Cristo tiene que estar saturando nuestra mente, saturando nuestro pensamiento, para que cuando alabemos a Dios, la forma en que le alabemos sea con el mismo lenguaje de su palabra, con la misma forma en que Dios habla en la Escritura. De esa misma manera quiere Él que nosotros le hablemos a Él, tanto para refiriéndome a la oración como refiriéndome a la adoración. Bien, vamos a mirar la diferencia, aunque esto en la siguiente clase vamos a ahondar más sobre el segundo punto. El primer punto de hoy vamos a mirar dos términos en hebreo para la alabanza. Y después vamos a mirar otros términos para la adoración. Pero para introducirnos en la diferencia que tiene el concepto de la alabanza y el concepto de la adoración, vamos a colocar como un fundamento. ¿Y el fundamento cuál es? Primero, decir que la alabanza tiene que ver con enaltecimiento. Enaltecimiento es enaltecer los atributos de Dios. Y la adoración tiene que ver con reverencia, con una actitud de corazón, donde nos humillamos delante de Dios, y tiene como un factor adicional, y es entendiendo lo pequeños, lo insignificantes e indignos que somos nosotros delante de Dios. Es decir, cuando tú alabas a Dios y tú reconoces la grandeza de Dios, después le adoras y reconoces la bajeza de tu naturaleza. Es decir, te humillas delante de Él porque te das cuenta que estás alabando a un Dios tan grande, siendo tú tan pequeño, siendo tú tan pecador y tan insignificante. Y Dios te da el privilegio de poder entrar en su presencia y alabarle.
Entonces la adoración tiene que ver más con una actitud de reverencia, de postración, de humillación, al reconocer quién soy yo y qué tan necesitado soy yo de Dios. Un pobre de espíritu, profundamente necesitado de su gracia, de su amor, de su misericordia. Eso es como un abrebocas para entender la diferencia entre la alabanza y la adoración. Pero vamos a mirar entonces respecto a la alabanza que vamos a desarrollar hoy. Dos palabras. La primera de ellas es halal en hebreo. La palabra halal en hebreo. ¿Qué significa? Significa celebrar, significa glorificar y significa alardear. Celebrar, glorificar, alardear. Es una celebración. Cuando tú alabas a Dios, estás celebrando. ¿Qué estás celebrando? ¿Quién es Él? Y lo que ha hecho Él en tu vida, en nuestras vidas. Es darle gloria, es glorificarlo, es exaltarlo. Y alardear es una palabra que tiene que ver con decir palabras de admiración a Dios. Alardear. Como cuando tú hablas, qué sé yo, de tu esposo, de tu esposa o de un hijo y te sientes orgulloso de esa persona y hablas bien de esa persona y dices, mi hija o mi hijo o mi esposo es un excelente esposo, mi hijo es un excelente hijo. ¿Qué estás haciendo allí? Estás alardeando de manera positiva de esa persona que amas. Es lo mismo. Alardear halal es alardear de los atributos de Dios. Y halal, la palabra halal la encontramos en muchas partes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Pacto, pero no alcanzaríamos a analizar todos los versículos. Solamente quiero traer a colación Salmos capítulo 148, del versículo 2 al 5, y vamos a mirar otro salmo ahorita. Este salmo es muy conocido. El Salmo 148 dice, alabadle. Aquí la palabra que aparece es halal. Alabadle halal. Vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Después dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Miren ustedes, qué maravilloso en este Salmo 148, que nos incluye absolutamente a todos. Todos, es decir, todo lo que Dios ha creado, debe darle halal a Dios. Debe darle enaltecimiento, debe darle gloria, alardear de Él. Debe celebrar quién es Dios y darle reconocimiento a su santo nombre. Mire que incluye a los ángeles, incluye a la creación, al sol, a la luna, a las estrellas, incluye a los cielos, incluye a las aguas, es decir, a los mares. Todo lo que Dios ha creado es para que le dé halal, para que celebre quién es Él y lo que Él ha hecho. Obviamente tú y yo estamos incluidos allí. Después, ahí mismo en el 148, más adelante en el versículo 12 y 13, incluye a otras personas con otros perfiles. Mire, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños. Los niños tienen que aprender a alabar a Dios. Dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es ¿qué? Enaltecido. Su gloria es sobre tierra y sobre cielos. Qué importante es entender que la alabanza es o tiene esta connotación en hebreo de halal, de celebración.
Por eso cuando tú y yo cantamos en la iglesia, tiene que ser una fiesta, tiene que ser una celebración. Debe haber alegría, debe haber gozo, debe haber júbilo. No es un, qué sé yo, como en un velorio, cuando alguien se murió, todos están tristes. Es al contrario, estamos celebrando porque Dios vive, porque Él reina, porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos tantas razones para celebrar cada semana en congregación, en Santa Asamblea, pero también en nuestra vida privada de oración. Allí tenemos que celebrar quién es Él, porque Él es el creador de todo lo que existe. El Salmo 150 también hace referencia al concepto de halal. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocinas, con salterio, con arpa, con pandero, con danza, con cuerdas y flautas, címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Y cierra con una maravillosa frase que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Absolutamente todo lo que tenga vida, que ha sido creado por Dios, debe alabar a Jehová de manera con el concepto de halal, de celebración, de gloria, de exaltación. Todo lo que existe. Y en este Salmo 150 vemos claramente el uso, la importancia del uso de los instrumentos musicales para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque los instrumentos musicales se han usado, se usan y siempre se usarán precisamente para hacer celebraciones, reuniones, fiestas y mucho más si se trata de Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad de crear instrumentos musicales. ¿Para qué? Para que nos deleitemos en la presencia de Dios, con júbilo, con alegría, con celebración. Por eso en la iglesia usamos todos los instrumentos para alardear de quién es Dios. La otra palabra que encontramos de manera muy resaltada, de manera muy importante en la Biblia, precisamente en el Antiguo Pacto. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y por eso estamos mirando estas dos palabras en hebreo. La segunda palabra es Yadak, terminando en H. Yadak. Y Yadak significa dar gracias, loor, elogio, aplauso. Va muy conectado con halal, claro que sí. Pero miren ustedes que ya incluye algo más, un elemento adicional que tiene que ver con agradecimiento, con gratitud. No puede haber una genuina alabanza en nosotros si no somos agradecidos, si no estamos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que halal, que lo vimos acá, recuerden, empieza con H, halal, tiene que ver mucho o tiene que ver más con el reconocimiento de los atributos de Dios. Y Yadak tiene que ver más con el reconocimiento de los actos bondadosos de Dios. Es decir, su misericordia, su gracia, su amor, todas las maneras posibles en las que Él nos bendice a diario, dándonos vida, dándonos provisión, el aire que respiramos, cada detalle, cada cosa que recibimos de su mano. Allí tenemos que alabarle por eso, con Yadak, es decir, con gratitud, darle loor, elogiarlo. Elogiar significa reconocer
cuán bueno es Él, qué tan hermoso es Él y la manera en que nos bendice de tantas formas, y ese reconocimiento nos lleva al aplauso. Precisamente cuando sonamos nuestras palmas en aplauso, y ustedes lo notan que siempre estamos aplaudiendo a Dios en la iglesia, porque es una manera sonora de dar elogio a Dios. Aplaudir es dar reconocimiento a alguien por lo que Él es o por lo que ha hecho. Y por eso siempre estamos aplaudiendo. Hay hermanos, generalmente personas nuevas que llegan a la iglesia y se incomodan y preguntan, pero ¿por qué todo el tiempo están aplaudiendo? Todo el tiempo están cantando, todo el tiempo están repitiendo canciones. Obviamente porque es una persona nueva, no ha entendido la importancia que tiene la alabanza en la congregación y la importancia que Dios le da a esto. Porque realmente eres tú y soy yo, somos nosotros los que necesitamos alabar a Dios. Dios no necesita ser alabado, porque así tú le alabes o no le alabes, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Somos nosotros, su pueblo, los que necesitamos aprender a alabarle para estar recordando sus atributos y también estar ejercitando la gratitud. Porque un corazón que no es agradecido es un corazón que se vuelve endurecido. Repito, un corazón que no es agradecido es un corazón que se vuelve endurecido. Cree que todo lo merece o cree que todo lo que tiene es porque lo ha conseguido por sus propios medios y fuerzas. Pero un corazón agradecido cree y sabe que todo lo que es, todo lo que hace y todo lo que tiene es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Entonces, por eso le damos gratitud, lo elogiamos, le damos loor, le damos aplauso. Miremos Génesis capítulo 29. Y aquí viene un punto muy interesante, hermanos, acerca de lo que es halal. Ustedes saben que la palabra de Dios es perfecta, es completa, es absoluta, como lo decíamos en la clase anterior. Todo lo que está en la escritura, eh, Dios lo ha puesto allí sin error y con una intención muy precisa. Cada palabra, cada versículo, cada oración, cada forma en que Dios reveló la escritura es de una manera intencional. Cada personaje bíblico, cada historia bíblica, cada suceso, cada época que ha sido registrada en la escritura está allí con un propósito intencional de mostrarnos algo, de revelarnos algo, algo que estaba como escondido. Dios de esa manera, estableciéndolo en la escritura, lo ha revelado. Ha descubierto el misterio para que nosotros lo podamos comprender y conocerlo a Él. ¿Y por qué digo esto? Porque por eso es importante la exégesis, poder hacer un análisis del contexto de un pasaje bíblico. Es decir, mirar el antes, mirar el después, mirar el capítulo completo, el libro completo, si está en el antiguo, en el nuevo pacto, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, con qué intención lo dijo, qué estaba sucediendo, en dónde estaba esa persona. Todos los elementos reunidos al estudiar un pasaje nos dan una revelación especial. Y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé iluminación, que nos ilumine para poder entender esa revelación. Y aquí en Génesis, capítulo, en Génesis,
capítulo 29, hay una maravillosa revelación de Dios acerca de la alabanza. Y precisamente conectado con el término yadak. Recuerde que yadak en hebreo significa dar gracias, elogiar, aplaudir. Y resulta que Génesis capítulo 29, desde el versículo 31 al 35, para mirar como el foco del asunto que nos presenta la escritura acá, nos damos cuenta de una historia maravillosa, y es la historia de Lea. Recuerden ustedes que Jacob tuvo dos esposas. Tuvo a Raquel y tuvo a Lea. Y Raquel tenía una característica muy especial. Raquel era físicamente muy atractiva. Tenía rasgos físicos muy delicados. Era una chica muy hermosa, físicamente hablando. Y al parecer Lea, su hermana, no lo era tanto. Lea no era tan atractiva físicamente. Y Lea tuvo que lidiar con el menosprecio de su esposo, con el menosprecio de Jacob. Vamos a leer la Sagrada Escritura en el versículo 31 del capítulo 29. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Quién vio esto? Fue Dios mismo el que se dio cuenta. Jehová se dio cuenta que Lea era menospreciada por su esposo. Recordemos que el menosprecio es esa actitud negativa hacia algo o hacia alguien cuando le quitamos valor o cuando lo vemos o vemos a esa persona como poca cosa. Es decir, no le estamos dando el valor, el precio que realmente tiene. Por eso dice el menosprecio significa poco valor. Aunque pueda ser muy valioso, nosotros le estamos dando poco valor. Ese es el menosprecio. Y obviamente esto es algo con lo que luchó Lea y luchamos o hemos luchado todas las personas en algún momento en nuestra vida. Entonces, Dios le concedió a Lea la bendición de tener hijos. ¿Por qué? Porque Raquel, la otra esposa de Jacob, era estéril. Era estéril, no podía tener hijos. En el versículo 32 dice que Lea concibió y dio a luz un primer hijo y llamó su nombre Rubén. Y ella dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Noten ustedes la motivación que tenía Lea. Ella quería que su marido la mirara, se fijara en ella, la deseara igual que Raquel. Entonces, pensando en esto, ella creía que teniendo hijos, él sí la iba a amar. Él sí la iba a contemplar, a acariciar, a desearla como su esposa, a sentirse atraído por ella. Pero obviamente sabemos que era una motivación incorrecta. Nació su primer hijo, Rubén, y dice, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Después el 33 dice que concibió otra vez, segundo hijo. Y dice, por cuanto oyó Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo. Y llamó su nombre Simeón. Y el versículo 34 dice, y concibió otra vez Lea, otro hijo, tercer hijo. Y dijo esta vez sí se va a unir mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Ella nuevamente sigue insistiendo en la motivación equivocada de que su esposo la ame. Ella se sentía menospreciada. El anhelo de su corazón era sentirse amada, valorada. Y al parecer en esta época,
pues las mujeres eran apreciadas, valoradas en la medida en que podían tener hijos. Y esto era lo que deseaba o buscaba Lea. Pero finalmente viene un cuarto hijo. En el versículo 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo esta vez, alabaré a Jehová. Y miren ustedes, qué interesante la palabra que aparece aquí. Cuando dice, alabaré a Jehová, adivinen qué palabra hay allí en el original, en hebreo. La palabra Yadak. Esta vez Yadak a Jehová. Y qué interesante que dice esta vez, porque vemos claramente que las 3 veces anteriores no alabó a Dios, sino que estaba preocupada era porque su esposo la amara y la aceptara. Esa era su motivación. Pero esta última vez entendió que estaba equivocada y que ahora era que alabar a Dios y ser agradecida con Dios por tener el privilegio de tener hijos, sin importar si su esposo la iba a apreciar o no. Y llamó a este hijo Judá, y a partir de allí dejó de dar hijos. Aquí la palabra nos deja ver claramente, hermanos, que la verdadera alabanza, Yadak en este caso, debe surgir de un corazón agradecido por diferentes cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En particular, Lea tuvo que lidiar con el menosprecio. Puede que tú estés lidiando con otro tipo de prueba. Puede que tú estés lidiando también con baja autoestima, con menosprecio, temores, qué sé yo. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la lucha interna que tú tienes día a día? Y en lo cual tú has visto que Dios ha obrado, que Dios ha transformado tu vida, que Dios te ha cambiado. Esa dificultad o esa lucha que tú has superado en la vida te tiene que llevar a glorificar a Dios con Yadak, con una alabanza Yadak, con una alabanza de gratitud. Y esto es lo que nosotros no entendemos, hermanos, porque muchas veces alabamos a Dios en la iglesia diciéndole a Dios muchas cosas, pero olvidamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es porque Él puso su mirada en nosotros. Nos quiso salvar, nos quiso perdonar, nos limpió, nos dio vida eterna. Y fuera de eso nos da una vida abundante para que podamos entender quiénes somos en Cristo y ya no estar o sentirnos valorados por lo que el mundo piense o diga de nosotros, sino que nos sentimos valorados y apreciados por lo que somos en Cristo, por lo que la palabra de Dios dice que somos, por lo que Dios dice que tú y yo somos, como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos, lavados por la sangre del Cordero, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, justificados por la fe, santificados por el Espíritu. Tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, las ignoramos por completo y caemos en frustración, en decepción, en aburrimiento, en tristeza, en depresión. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es el problema número 1, hermanos, del pueblo de Dios, que olvida lo que ya Dios ha hecho en el pasado. Era la lucha que Dios tenía con el pueblo de Israel. Era un pueblo olvidadizo. Cada vez que el pueblo de Israel tenía una necesidad, oraban
clamaban a Dios, ¿y qué hacía Dios? Dios los respaldaba, Dios se glorificaba, Dios los bendecía, Dios les respondía, enviaba maná del cielo. Dios amaba a su pueblo, al pueblo de Israel, en este punto específico. Cuando su mirada estaba puesta solo en un pueblo escogido, el pueblo hebreo. Por su gracia y su misericordia, extendió su mirada al pueblo gentil, y por eso tú y yo hemos sido añadidos al pueblo de Dios por adopción. Pero tú y yo éramos extranjeros y advenedizos, estábamos bajo la ira de Dios. Y el pueblo de Israel era olvidadizo con Dios. Siempre se quejaba. Le costaba aprender a ser agradecido. Creo que es una de las cosas con las que más Dios tiene que lidiar con nosotros, con nuestros corazones. Porque siempre cuando nos olvidamos de lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha sacado Dios, es cuando empezamos ya no a dar alabanza halal o alabanza yadag, sino que avanza. Una alabanza, una oración llena de queja, llena de frustración. Y como exigiéndole a Dios que haga lo que nosotros esperamos o queremos que Él haga, olvidando lo que Él ya ha hecho por nosotros. Muy bien, mis hermanos, estas dos palabras, halal y yadag, nos ubican en el concepto correcto, bíblico, bibliocéntrico, de lo que es la verdadera alabanza y la manera en que debemos alabarle a Él. Halal, reconociendo, recuerden ustedes, reconociendo que Él es nuestro creador, que Él es santo, Él es bueno, Él es digno, es poderoso, omnisciente, omnipotente. Ya en otra clase analizaremos cada uno de sus atributos. Ese es el propósito de la alabanza halal, glorificarlo a Él por lo que Él es, alardear de quién es Él. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo en el tipo de canciones en la iglesia que son centradas en el creyente. En esto soy muy celoso, porque hay canciones muy centradas en el creyente y no digo que sean malas, pero el enfoque principal de la alabanza debe ser los atributos de Dios. He allí la importancia de escoger muy bien los cánticos en la iglesia, que sean cánticos que exalten los atributos de Dios, su santidad, su amor, su gracia, su misericordia. No tanto que hable de el creyente y su necesidad. Aunque a veces en nuestra intimidad, en tiempos de adoración profunda, cuando caemos rendidos a sus pies, claro, tenemos que reconocer también nuestra necesidad por Él. Pero en cuanto a la alabanza sí tiene que estar enfocada principalmente es en reconocer sus atributos. Y en segundo lugar, hoy vimos yadag, que es alabar a Dios, pero con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida. Así como Lea, que al final reconoció que era Dios al que tenía que alabar, era Dios el que le había dado el privilegio de tener hijos. Y su motivación debía estar enfocada es en Dios, no en Jacob. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Gracias por conectarse en esta noche a la clase. Vamos a orar al Señor en línea con el tema de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta clase que hemos desarrollado hoy, este tema tan importante. Para todo creyente genuino, para todo cristiano verdadero, nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tú esperas y quieres que nos convirtamos en verdaderos adoradores y alabadores. Y esta es la base de la relación que tú quieres que tengamos contigo.
a través de una vida de alabanza y adoración. Recordando que la alabanza es un acto de exaltación, un acto de reconocimiento, de glorificarte por lo que tú eres. Y también Yadak, como una alabanza que sale de un corazón agradecido por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que harás también, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.